Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Los cambios en la cúpula militar no deben hacer mella en la moral de las Fuerzas Armadas. Eran cambios previsibles, por cuanto a las instituciones del Estado no debe arroparla el manto de la duda. Afortunado el hecho de haberse descubierto esta situación y aleccionador para que en el futuro no se presenten hechos similares. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630. Y en Twitter, Liliana, estamos como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Tras revelaciones de la revista Semana, el escándalo que sacude al ejército colombiano provocó salida de la cúpula militar. Aquí les contamos cuáles fueron los cambios y cómo quedó. Parlamentarios consideran que se deben anular 100.000 zonificaciones más en Barranquilla. ¿Qué hay detrás de la denuncia de la MOE? ¿Por qué nadie quiere hablar? Sigue Operación Tortuga. Niños y ancianos deben soportar largas horas para ser atendidos por IPS en Barranquilla. En escándalo se vio involucrado secretario de Salud de La Guajira por carrusel de falsas tutelas. En menos de 24 horas, 3 homicidios en Barranquilla y Sabana Larga y atentan contra comerciante en el norte de la ciudad. Y a esta hora la Universidad Autónoma está enfrentándose al Fortaleza en el Metropolitano. Les tenemos la información. Y Jesús Manuel es una gran promesa de la música tropical que llegó hasta nuestro set de noticias para enseñarnos todo su talento. Yo lo compartiré con ustedes en minutos. Ya nos vemos. Muchísima atención, las grabaciones reveladas por la revista Semana se convirtieron hoy en la principal causa de la salida del comandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, quien fue llamado a calificar servicio. Aquí tenemos, por supuesto, toda la información en las noticias para ustedes. Estas fueron las palabras que le causaron la salida al general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Era una mafia para denunciar al fiscal y Pablo de armas. Este fragmento hace parte de las grabaciones que reposan en la Comisión de Acusación del Congreso, reveladas por la revista Semana. La grabación corresponde a una llamada de noviembre de 2012, donde el coronel Robinson González se comunica con el general y le cuenta que sigue detenido y que cree que pronto saldrá en libertad, porque supuestamente un testigo denunció a un fiscal. El general se alegra por la noticia y le recomienda a González organizarse con sus compañeros como una mafia. Entonces, pegársele, por ejemplo, a Sigifredo, hermano. Sí, no, ya tomé contacto con él. Y ese me ha ayudado berracamente, sí, claro, mira. Ahora ya tomó contacto con Sigifredo, hagan una mafia para denunciar al fiscal y Pablo de armas. Pero además de su salida, expertos abogados penalistas aseguran que de confirmarse la legalidad de esas interceptaciones, el general y otros oficiales involucrados podrían enfrentar cargos e investigaciones por la gravedad de lo revelado en dichas conversaciones. Hay que ver qué materialización y qué alcance tuvo ese querer por parte de estos funcionarios de, digamos, ensuciar eventualmente el nombre de la Fiscalía. Entonces, fíjate que el delito tuvo que haberse consumado para poder hablar de pronto de unos falsos testigos, o en su defecto, hablar de un concierto tuvo que haber tenido otros elementos como fue la reunión y haber desplegado todo el operativo, por decirlo así, y haber organizado y orquestado todo el tema para poder recusar y denunciar fiscales para que les puedan servir o ser beneficiosos en el marco de la investigación que llevan estos fiscales contra ellos. Estas conversaciones son analizadas por las autoridades. Al igual que el general Barrero, otros 5 generales de las fuerzas militares fueron retirados de la institución. Además del general Leonardo Barrero, otros 5 generales salieron. El mayor general Manuel Guzmán, segundo comandante del ejército, el general Fabricio Cabrera, el jefe de aviación del ejército y brigadier general Jaime Reyes. Ellos son cuestionados por su papel frente a la corrupción en los contratos militares. Con la salida de Barrero, el comandante del ejército Juan Pablo Rodríguez lo reemplazará en el comando general, mientras que el comando del ejército quedará en manos de Jaime Laspriella.
Para lograr esto, fue necesaria la salida del brigadier general Diego Sánchez, quien sale del ejército por antigüedad con el fin de que la Asprilla pudiera ascender. Asimismo, en rueda de prensa, el ministro anunció que el lunes pasado habría renunciado el general Javier Rey, antiguo jefe de aviación militar y jefe de operaciones del Comando General. Parlamentarios consideran que las más de 90.000 cédulas inscritas que fueron anuladas en la ciudad de Barranquilla no son suficientes. Tras la anulación de más de 90.000 cédulas inscritas en Barranquilla por las irregularidades en la zonificación que fueron denunciadas en días pasados por la Misión de Observación Electoral y parlamentarios, el senador Álvaro Ashton y el representante de la Cámara Iván Cepeda criticaron que esta cantidad no es suficiente, ya que en las denuncias estarían incluidas más de 200.000 y solo fueron anuladas poco menos de la mitad. Han debido anular todas las inscripciones, porque hay otros elementos que, a pesar que no hay transhumancia electoral, hay un tema muy sensible, es que mucha gente cambió de estrato socioeconómico, estando ellos con CISBEN, correspondientes al estrato 1 y 2, están zonificados en el norte de Barranquilla, que es el estrato 5 y 6. Eso significa que van a perder el derecho. Anule la inscripción de todas las cédulas, ¿no? Y que eso sirva para depurar el censo electoral y evitar que se produzca en las próximas elecciones un hecho de fraude masivo. Por su parte, la Registraduría Distrital decidió guardar silencio con respecto a este tema. Hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de notificaciones, pero la delegación tiene absolutamente claro que toda la información del proceso de inscripción llega al nivel central, ellos absorben toda la información y se recibe todo, y si inmediatamente tiene que depurar la parte técnica por parte del nivel central, todo ese protocolo, se realiza la depuración pertinente. Por su parte, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Márquez, pidió mayores controles para evitar este tipo de anomalías en el proceso electoral. Bueno, no sé, una vigilancia imparcial, que haya una presencia de una misión de observación incluso internacional. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y ninguna de las autoridades del departamento se pronunciaron tras la grave denuncia realizada por la MOE de la existencia de presiones de grupos armados en el municipio de Puerto Colombia para favorecer a determinados candidatos. Aun cuando las autoridades de policía, electorales y departamentales dicen que no saben nada, la MOE se sostiene en la denuncia de la existencia de presiones de grupos armados que constriñen para favorecer a determinados candidatos en el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico. En el municipio de Puerto Colombia hay algunas presiones de algunos grupos al margen de la ley, presionando a los electores porque están aliados con algunos políticos. Aunque la MOE se abstuvo de identificar a los grupos armados, al igual que a quienes favorecen, esta ONG es reconocida por la seriedad con la que maneja la información sobre el tema electoral. Sobre el particular, la registraduría, no obstante la decisión del Consejo Nacional Electoral de anular cerca de 100.000 zonificaciones en Barranquilla, dijo desconocer ese tipo de hechos que constriñen al elector. Nosotros no tenemos conocimiento y en la última reunión que hicimos en la Regional 8 no se habló nada con respecto a que en el municipio de Puerto Colombia hubieran personas amenazadas con beneficio a algún candidato. Las Noticias intentó dialogar con los representantes del gobierno departamental sobre el particular para conocer sus reacciones, pero esto no fue posible. Bien, y continúan las falencias en la prestación de los servicios de salud de la ciudad. Lo que es más triste es que en muchos casos incluyen a niños y a personas de la tercera edad. Se ha convertido en una práctica recurrente que las IPS citen a niños y personas de la tercera edad a tempranas horas de la mañana para una cita y duren hasta 6 y 8 horas, esperando la misma, sin el más mínimo respeto de su condición humana. En esta IPS pediátrica ubicada al norte de la ciudad, las quejas son diarias. Aseguran padres de familia que los médicos no llegan a la hora estipulada y que los más perjudicados son sus hijos. Demoran para atender, dar la cita, y violan la resolución 1552, que eso no debe pasar de más de 3 días. Luego, cuando uno llega, lo citan a 1 hora y el médico se presenta a una hora después y empieza a atender corriendo. Y los pacientes son niños, exactamente, violan todo el protocolo de los derechos del niño. Muchos hacen el esfuerzo de viajar desde otras ciudades para recibir su derecho a la salud, pero aquí es a medias. Hay una señora que viene de Maicao, una de Santa Marta,
y con niños pequeños y no tienen prioridad. Intentamos comunicarnos con el gerente de la IPS, pero recibimos evasivas por parte de los funcionarios. Señora, adelante la puerta de vidrio al fondo. No sé si vamos a esperar como unos 10, 15 minutos para ver, te digo, no sé. La mayoría de los padres de familia aseguraron que iniciarán demandas contra esta IPS para que sus hijos reciban una atención justa. Y en La Guajira descubren presunto carrusel de tutelas falsas con el que se habrían robado millonarios recursos de la salud. En los primeros reportes de la investigación se confirmó que fueron falsificadas las firmas de los jueces de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar. El secretario de Salud de La Guajira denunció un presunto fraude con el cobro de operaciones y tratamientos médicos que no se realizaron. De acuerdo con el informe, personas aún indeterminadas falsificaron la firma de jueces, secretarios y gerentes de clínicas. Después de investigaciones internas del despacho del gobernador se descubrieron que fueron unas tutelas falsas de ciudadanos que impetraron contra la Secretaría de Salud departamental. Se emitieron las resoluciones de pago y se lograron cancelar 2 tutelas por valor de 75 millones de pesos. Y la jueza del municipio de Fonseca certifica que esas tutelas nunca fueron radicadas en ese juzgado. Del presunto fraude detectado se informó que se alcanzaron a cancelar cerca de 163 millones de pesos. La información desde Riohacha con Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta ahora continuamos con otros hechos importantes. La Universidad Autónoma del Caribe y Naciones Unidas firmaron un convenio para prevenir la trata de personas con la campaña No Somos Mercancía, que será acentuada en época de carnavales. Con la firma de un convenio entre la Universidad Autónoma del Caribe, la UNODC y la Gobernación del Atlántico le dieron inicio a la campaña No Somos Mercancía. Con esta se busca aumentar el compromiso de los atlanticenses en la lucha contra la trata de personas. Estamos en una alianza muy importante con el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y tenemos estas alianzas también locales exactamente para crear un red de prevención y información sobre este tipo de delito. La campaña tiene varios enfoques y varias características. Va desde lo puramente científico con la investigación de dimensionar el problema de la trata de personas en el Atlántico, hasta temas lúdicos, donde verán la campaña de Corazón Azul que simboliza esta campaña mundial de Naciones Unidas, donde queremos concientizar especialmente a las mujeres y a los niños y poblaciones vulnerables sobre los riesgos que se enfrentan con el asunto del turismo sexual. Lucir el Corazón Azul, emblema internacional de la lucha contra este flagelo, representa gran importancia para la Universidad Autónoma del Caribe, teniendo en cuenta que esta busca visibilizar a las víctimas en las aulas de clase, sobre todo en esta época de los carnavales en la ciudad. Muy bien, Liliana, y con esta información nosotras hacemos una primera pausa comercial aquí en Las Noticias. Pausa y volvemos enseguida, no se despeguen porque recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos.